Resuelve las siguientes ecuaciones, son ecuaciones trigonométricas y como veis hay 9, 10, 11 ecuaciones, un ejercicio muy largo pero interesante. Apartado A. Coseno cuadrado de 2 alfa más 30 es igual a 1/4. Eso es porque el coseno de 2 alfa más 30 es igual a la raíz cuadrada de 1/4, positiva o negativa. Por tanto, coseno de 2 alfa más 30 es igual a 1/2, la raíz cuadrada de 1/4, o menos 1/2. Pensemos ahora qué ángulo tiene coseno 1/2. 2 alfa más 30 grados será igual a ese ángulo. Recordamos la circunferencia goniométrica. Coseno 1/2. Sabemos que el coseno es 1/2 en el ángulo de 60 grados, ¿no? Porque el coseno de 60 grados coincide con el seno de 30 grados, que es su complementario. Así que 2 alfa más 30 grados será igual a 60. Recuerda que este punto es importante. La X me da el coseno, la Y el seno. Hay otro ángulo que tiene el mismo coseno, que 60. Está aquí en el cuarto cuadrante. Los dos tienen como coseno 1/2. Si a 360 le restamos 60, obtenemos el ángulo. Este es el de 300 grados, ¿no? Hay dos ángulos que tienen coseno 1/2 dentro de una vuelta, que son 60 grados y 300 grados, más las vueltas. Ahora ya despejamos la alfa en las dos expresiones y ya está. De aquí piensa que pasa el 30 restando, por tanto aquí me quedará 30, y luego el 2 dividiendo al segundo miembro. La solución va a ser alfa igual a la mitad de 30, que es 15, más la mitad de 360 grados por k, es decir, 180 grados por k, donde k es un número entero. Y de aquí obtenemos las otras soluciones. Piensa que el 30 pasa restando, 300 menos 30 son 270, alfa es la mitad de 270, que es 135, más la mitad de 360, 180 por k. Algo parecido voy a hacer aquí. ¿Qué ángulo tiene coseno menos 1/2? Si lo pensáis un poco, si el de 60 tenía coseno 1/2, menos 1/2 será 180 menos 60, es decir, 120 grados. Y hay otro ángulo por aquí, que es 180 más 60, es decir, 240 grados. Los dos tienen un coseno de menos 1/2. Coseno negativo está en el segundo y tercer cuadrante. Paso entonces aquí para coger más espacio. 2 alfa más 30 será igual a 120, o bien 2 alfa más 30 es igual a 240. Pero como siempre hay que añadirle las vueltas. Despejamos alfa. Primero pasa el 30 restando. Lo voy a hacer esta vez más despacio. 90 más 360k. Y luego el 2 dividiendo. Divide a esta suma y por tanto me queda 45 grados más 180 grados por k. Lo mismo voy a hacer aquí. Pasa el 30 restando, queda 210 y luego el 2 dividiendo. La mitad de 210 es 105 y la mitad de 360 es 180. Estas son las soluciones. Hay que aclarar que k es un número entero, el que queramos. A veces solamente nos piden las soluciones entre 0 y 360 grados. Mirar, entre 0 y 360 grados, ¿qué soluciones habría? Por ejemplo, cuando la k es 0, tendría el ángulo 15 grados como solución. Cuando la k es 1, a 15 grados le sumo media vuelta, obtengo el ángulo 195. Si ya la k es 2, a 15 grados le sumo una vuelta entera, ya me paso de 360. De aquí, cuando la k es 0, tenemos el ángulo 135 grados. Cuando la k es 1, 135 más 180, 315 grados. Y luego ya sería 135 más una vuelta. En fin, ya nos pasaríamos de 360. Seguimos por aquí. Para k igual a 0, obtenemos la solución 45 grados. Para k igual a 1, 45 más 180, es decir, 225 grados. Luego ya nos pasaríamos de una vuelta. Y aquí tengo el ángulo 105 grados y luego 105 grados más media vuelta, es decir, 285 grados. Como veis,
3, 6, 7, 8 soluciones entre 0 y 360 grados. Todas las soluciones restantes serían pues hacer giros de una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, las que sean, a los ángulos que aquí he obtenido. Apartado B. Coseno de alfa igual al seno del doble de alfa. Necesito tener las razones trigonométricas de un mismo ángulo. No puedo tener aquí alfa y aquí 2 alfa. Tenemos que recordar las razones trigonométricas del ángulo doble. Aquí tenéis las fórmulas que demostré en un vídeo anterior. En este caso necesito recordar el seno del doble de alfa. Es el doble del seno de alfa por el coseno de alfa. Ahora ya todo está en la misma razón trigonométrica. ¿Qué hacemos ahora? Pues voy a pasar coseno de alfa al segundo miembro, con signo menos, claro. Saco factor común, coseno de alfa. Lo escribo en el primer miembro ahora, da igual. Y ahora decimos lo de siempre. Si un producto es cero es porque alguno de los factores es cero. O bien coseno de alfa es igual a 0, de ahí intentaremos hallar alfa. O bien 2 seno de alfa menos 1 es 0. Ahora ya resolvemos qué ángulo tiene como coseno 0. Coseno es la x. El ángulo 90 grados tiene coseno 0 y el ángulo 270 también. Más las vueltas en los dos casos, claro. Como la diferencia de 90 a 270 es 180, estas dos expresiones se pueden escribir en una sola. Puedo escribir 90 grados más 180 por k. Observa que cuando k es 0 obtengo 90 grados, lo mismo que cuando aquí es k 0. Cuando k es 1 obtengo 270, lo mismo que obtengo aquí para k igual a 0. Cuando la k es 2 es 90 más una vuelta, lo mismo que obtengo aquí para k igual a 1. Cuando la k es 3 sería 270 más una vuelta, que sería lo mismo que aquí para k igual a 1. Piensa un poco, verás que estas dos expresiones equivalen a esta, k un número entero. Por otra parte, de esta igualdad deduzco que seno de alfa es igual a 1/2. ¿Qué ángulo tiene seno 1/2? La calculadora nos va a decir 30 grados. Hay otro ángulo, esta vez en el segundo cuadrante que tiene el mismo seno. Recuerda, el seno es la y. Será 180 menos 30 para que la y valga igual, es decir, 150 grados más las vueltas. Esta vez no puedo tener una sola expresión para representar todas las soluciones. Si hago como antes, entre 0 y 360 grados, tengo las siguientes soluciones. 90, 270, 30 y 150. 4 soluciones. Apartado C. Seno de alfa más 30 grados igual a 2 por el coseno de alfa. Vuelvo a repetir, debo tener el mismo argumento en las razones trigonométricas. Aquí tengo alfa más 30. Voy a utilizar la fórmula del seno de la suma de dos ángulos. Me dice que es igual al seno del primero por el coseno del segundo más el coseno del primero por el seno del segundo. El coseno de 30 es raíz cuadrada de 3 partido 2, lo tenemos aquí. El seno de 30 es 1/2. Puedo escribir entonces esta igualdad de esta manera. Raíz cuadrada de 3 partido 2 que multiplica el seno de alfa igual a 2 coseno de alfa menos 1/2 del coseno de alfa. Se agrupa 2 menos 1/2 son 3/2 del coseno de alfa. ¿Qué hacemos ahora? Pues mirad, el siguiente paso es suponer que coseno de alfa es distinto de 0 y dividir los dos miembros por coseno de alfa. Los dos también se simplifican. De esa forma me queda raíz cuadrada de 3 por seno de alfa partido de coseno de alfa igual a 3. Seno de alfa partido coseno de alfa es la tangente de alfa. Igual a 3 partido raíz cuadrada de 3, que si racionalizamos nos queda que la tangente de alfa es raíz cuadrada de 3. Esta tangente es conocida. En el ángulo de 60 grados, la tangente es raíz cuadrada de 3. Recuerda que como el seno es raíz cuadrada de 3 partido de 2 y el coseno es 1/2, al dividir seno entre coseno nos queda raíz cuadrada de 3. Seguimos por aquí. Estoy diciendo entonces que la alfa es igual a 60 grados. Claro, pero hay otro ángulo que tiene la misma tangente que 60. Las mismas tangentes estará justamente en 180 grados más porque
En el tercer cuadrante las tangentes son positivas también, como en el primero, y elijo este ángulo, 180 más 60, que es 240, porque para 240 el seno es el mismo que el de 60, pero cambiado de signo. El coseno es el mismo que el coseno de 60, pero cambiado de signo. Por lo tanto, la tangente es exactamente igual. Con las tangentes siempre pasa lo mismo. Si una solución es alfa, por decir algo, la otra solución es alfa más 180 o menos 180, es decir, la diferencia entre las dos soluciones son 180 grados. Tenemos entonces 240 grados, más las vueltas. Podemos dejar así, pero también nos damos cuenta que como entre un ángulo y otro hay 180, se puede escribir de una forma similar a lo que dice aquí, como 60 más 180 por k, donde k es un número entero. Para este ejemplo tengo que hacer todavía un comentario importante, que muchas veces no os dais cuenta. Cuando en una ecuación dividís por un término, hay que pensar que ese término es distinto de cero, si no, no se puede dividir, es lo que aquí he supuesto. Vamos a pensar que coseno de alfa igual a 0 fuera una solución. Entonces estamos perdiendo soluciones. Observa que si coseno de alfa es igual a 0, alfa tendría que ser 90 grados, o bien alfa igual a 270 grados. Me doy cuenta que estos dos ángulos alfa no verifican la ecuación. ¿Por qué? Porque 90 más 30, el seno de 90 más 30, el seno de 120 grados, no es igual al doble del coseno de 90. El coseno de 90 es 0 y el seno de 120, pues no sé ahora mismo lo que es, pero desde luego no es 0. En 270 igual, el coseno de 270 es 0, en cambio el seno de 270 más 30, es decir, el seno de 300 grados, no es 0. Por tanto, esta suposición necesaria para poder dividir entre coseno de alfa los dos miembros se verifica. No he cometido ningún error al pasar de aquí a aquí. Indico lo que he dicho, no solución ni una ni la otra. Por tanto, no he cometido errores al pasar de esta ecuación a esta. Esta es una doble flecha. Es decir, si esto pasa también. Apartado D. La mayoría de las veces que vemos tangente de alfa, enseguida paso a senos y cosenos, pero esta vez no. Si paso el 2 al primer miembro, observa que esto es como una ecuación de segundo grado, donde la incógnita es tangente de alfa. Tangente de alfa es como si fuera la x. De hecho, voy a hacer eso, voy a llamar x a tangente de alfa, aunque no es necesario hacer este cambio. Podríamos escribir tangente de alfa igual a menos b, que en este caso es 1, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que va a ser el 1 al cuadrado menos 4 por a por c, partido de 2 por a. En lugar de x pongo la tangente de alfa. El discriminante es 8 más 1, 9, la raíz cuadrada es 3, por tanto la tangente de alfa puede ser 4 medios, que es 2, o menos 2 partido de 2, que es menos 1. Al final entonces no he hecho el cambio porque no es necesario. Ahora lo que tenemos que hallar es la alfa. Claro, la tangente de alfa yo sé que o bien vale 2 o bien vale menos 1. El ángulo cuya tangente es menos 1 lo sabemos sin utilizar calculadora. Recuerda que la tangente es seno entre coseno. 45 grados tiene tangente 1 porque el seno y coseno valen igual. Si yo quiero que sea menos 1 tendrá que estar el ángulo en el segundo cuadrante. Y aquí haber un ángulo de 45 grados, es decir, a 180 le resto 45. Yo tengo el ángulo 135. El otro ángulo que tiene la misma tangente está aquí en el cuarto cuadrante. A 360 le restamos 45 grados y este es el ángulo. Siempre lo podéis probar con la calculadora. Hallar la tangente 315 y veréis cómo os da menos 1. Ya lo he comentado en otras ocasiones. Los dos ángulos que tienen la misma tangente siempre se difieren en 180 grados. Así que las soluciones son 135 grados más las vueltas y 315 grados más las vueltas. Como la diferencia entre los dos ángulos es 180 mirado de esta forma o mirado de esta manera, se suele escribir en una sola expresión. Se obtienen las mismas soluciones, 135 grados más 180 grados por k, donde k es un número entero. ¿Y qué ángulo tiene tangente 2? Esta vez sí que tendremos que hacer uso de la calculadora.
La calculadora me va a dar un ángulo, el otro lo tendremos que deducir nosotros, pero como ya llevo diciendo varias veces, los dos ángulos que tienen la misma tangente son tales que se difieren en 180 grados. Aquí tenemos una calculadora. Quiero hallar el ángulo alfa que tiene como tangente 2. Si tangente significa eso, quiero que sea 2, va a ser un ángulo del primer cuadrante o del tercer cuadrante. Con una tangente bastante grande, 2, es decir, el cateto opuesto es el doble que el contiguo, pues será mayor de 45. Exactamente 63 grados y pico. Lo anotamos. El otro ángulo, como decía, es sumarle 180 grados más, es decir, 243. Siempre lo podemos comprobar. Si hallo la tangente de este ángulo, tangente de lo que había escrito antes, ¿veis? Me da 2. Estas son las soluciones más las vueltas. Vuelve a pasar lo mismo de antes, como de un ángulo a otro de 180 grados y al revés, puedo escribir todas las soluciones en una sola expresión, 63,43 grados más 180 grados por K. Entre 0 y 360 grados habría 4 soluciones. Esta y esta. Apartado E. Para resolver esta ecuación, la mejor opción es llamar a alfa medios una letra, la que sea. No sé, alfa medios es el ángulo A, por ejemplo. Por tanto, alfa es el doble de A. Resolver la ecuación en A y luego deshacer el cambio. Cambiamos alfa medios por A, alfa por 2A y pasamos a resolver esta ecuación. Coseno del ángulo doble. Tenemos aquí la igualdad, es el coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa, en este caso de A. Como tiene un menos delante, quedará así, menos coseno al cuadrado de A más seno al cuadrado de A. Cambiará de signo cada sumando, igual a 1. De la igualdad fundamental pasamos todo a cosenos de A, seno cuadrado de A es 1 menos coseno cuadrado de A. Por tanto, agrupando tengo menos coseno al cuadrado de A menos coseno al cuadrado de A es menos 2 veces coseno al cuadrado de A. Y luego tengo aquí un más 1 y aquí un más 1 en el segundo miembro se simplifica. Por tanto, llego a esta ecuación. Seguimos por aquí. Esta ecuación ya es sencilla. Es una ecuación de segundo grado incompleta, donde la incógnita es coseno de A. ¿Qué hay que hacer? Pues sacar factor común coseno de A para decir que si un producto es 0, alguno de los factores es 0. O coseno de A es 0, o raíz cuadrada de 2 menos 2 coseno de A es 0. Pasamos ya a resolver. ¿Qué ángulos tienen coseno 0? Coseno es la X, para que sea 0 el ángulo tendrá que ser 90 grados o 270, más las vueltas. Como la diferencia entre este ángulo 90 y este 270 es 180 grados, puedo expresar la solución en una sola expresión. 90 grados más 180K, donde K es un número entero. Esta es la solución de la A, no de la alfa. El alfa es el doble. Vamos a ver aquí. Despejamos coseno de A, es raíz cuadrada de 2 partido de 2. Este coseno es conocido, ¿verdad? Es en 45 grados, donde el coseno es este número. Claro que en el cuarto cuadrante también hay el mismo coseno, la X, está aquí. A 360 le restamos 45, 315. La solución es, por tanto, A igual a 45 grados más las vueltas, o bien 315 grados más las vueltas. Pasemos ahora a deshacer el cambio. Tenemos tres expresiones. Alfa es el doble de A, el doble de 90 grados más 180 por K, o el doble de 45 grados más 360 por K, o el doble de 315 más 360 grados por K. Operamos y estas son las soluciones. Llama la atención que aquí aparezca 720 en vez de 360, pero hay que dejarlo así. 90 grados más 360 no es solución. Serían 450 grados y podéis comprobar cómo no cumple la igualdad. Al cambiar alfa por 450 grados os va a dar en el primer miembro menos 1, que no es igual a 1. Así que hay que dejarlo así. Igual pasa aquí. Quizá penséis que aquí tendría que haber una solución entre 0 y 360. Si lo hacéis, veréis que
encontrar soluciones incorrectas. Si restamos 360, pasamos a 270. 270 no es solución. Volvería a dar menos 1 igual a 1. Aquí las soluciones van de 2 en 2 vueltas, como veis. En fin, un tanto extraña la solución, pero es así. Voy a resolver este apartado E de otra manera, porque probablemente a muchos no se os ocurra hacer este cambio y decidir cambiar coseno de alfa medios por la fórmula más menos raíz cuadrada de 1 más coseno de alfa partido de 2. Vamos a hacer eso a ver qué pasa. Ahora despejaría la raíz cuadrada para luego elevar al cuadrado los dos miembros y quitar raíces, ¿verdad? Elevamos al cuadrado los dos miembros. Al hacer eso me queda 2 por la raíz al cuadrado se simplifica. Me queda 1 más coseno de alfa partido 2 igual al cuadrado de esta suma, es decir, el cuadrado primero, que es 1 más 2 coseno de alfa más el coseno cuadrado de alfa. Recuerda que al hacer ese paso me obliga a comprobar las soluciones, ya que es posible que dos números sean distintos y en cambio al cuadrado sean iguales. El 1 es distinto del menos 1, pero al cuadrado son iguales. 2 se simplifica con el 2, 1 menos 1 se simplifica también, es decir, quedaría 0. Coseno de alfa pasa al segundo miembro restando y llegamos a esta ecuación de segundo grado. Coseno al cuadrado de alfa más coseno de alfa igual a 0. Sacamos coseno de alfa, factor común, para que este producto sea 0, o bien coseno de alfa es igual a 0, o bien coseno de alfa igual a menos 1, ¿verdad? De igualar a 0 esta expresión. Bien, ya tenemos las soluciones. ¿Qué ángulos tiene como coseno 0? El coseno 0 en 90 y en 270 grados, más las vueltas. Cuando el coseno de alfa es igual a menos 1 solamente lo es cuando alfa es igual a 180 grados, más las vueltas. Pero como decía, tenéis que comprobar las soluciones. Podéis ver que todas las soluciones que genera esta expresión sí son válidas. Cambiáis alfa por 180, veréis que sí se cumple. 180 más 360, que son 540, también cumple la ecuación. Y así sucesivamente, todo lo cumple. Pero aquí no. 90 grados sí cumple la ecuación, lo podéis comprobar. Te queda coseno de 45, que es raíz de 2 partido 2. Al multiplicar nos queda 2 medios, que es 1. Coseno 90 es 0, queda 1 igual a 1. Si cambiáis ahora la alfa por 90 más 360, que es 450 grados, veréis que no se cumple la igualdad. Volverá a cumplirse cuando sea 90 grados más 720, lo que antes os decía. Y en esta expresión, para k igual a 0 tengo 270 que no cumple la ecuación. Nos quedaría menos 1 igual a 1. En cambio, 270 más una vuelta, que son 630, sí se cumple. Y a partir de 630 cada dos vueltas se va a cumplir. Lo que estoy diciendo en definitiva que de estas expresiones hay que comprobar las soluciones y al comprobarlas vemos que las soluciones son las mismas que tenía antes. 90 grados más 720 por k, es decir, de 2 en 2 vueltas, y 630 más 720 grados por k. ¿Por qué me han salido soluciones incorrectas? Por este paso, ¿de acuerdo? Porque al elevar al cuadrado dos miembros no necesariamente todas las soluciones de esta ecuación lo son de esta. Pero observa como en el primer método, donde no elevé al cuadrado en ningún momento los dos miembros, las soluciones que se generan todas son válidas. Apartado F. Veo que está igualado a 0 y veo también que puedo sacar factor común, seno de alfa en el primer miembro. Es lo primero que se me ocurre, porque ya puedo pasar a dos ecuaciones más sencillas. Incluso puedo sacar el 2 también factor común, es decir, 2 seno de alfa y dentro del paréntesis me queda coseno cuadrado de alfa menos 3 seno cuadrado de alfa igual a 0. Como el 2 no es 0, tendrá que ser el seno de alfa igual a 0 o bien esta expresión igual a 0. De aquí ya puedo sacar soluciones. ¿Qué ángulo o ángulos tienen seno 0? El seno es la y, por tanto el ángulo 0 grados o el ángulo 180 grados tiene seno 0. Como la diferencia entre un ángulo y otro es 180 grados, se puede escribir en una sola expresión. Alfa igual a 0 grados más 180 grados por k. Con esta expresión hallamos todas las soluciones
0, 180, 360, luego 360 más media vuelta, es decir, 540, y así sucesivamente. Pasemos a resolver esta ecuación. Lo hago aquí a la izquierda, coseno cuadrado de alfa, seno cuadrado de alfa. Vamos a dejarlo todo en función de seno de alfa o de coseno de alfa. Por ejemplo, de seno de alfa. Utilizamos la igualdad fundamental y cambiamos coseno cuadrado de alfa por 1 menos seno cuadrado de alfa. Menos 1, menos 3 son menos 4. Voy a pasar los segundos miembros. Me queda 4 seno cuadrado de alfa igual a 1. Seno al cuadrado de alfa es un cuarto. Por tanto, seno de alfa es la raíz cuadrada positiva o negativa de un cuarto, es decir, un medio, más menos un medio. Tenemos que averiguar ahora qué ángulos alfa tienen seno un medio y qué ángulos tienen seno menos un medio. El ángulo cuyo seno es un medio es 30 grados en el primer cuadrante, pero con este mismo seno también lo voy a encontrar aquí en el segundo cuadrante, donde los senos también son positivos. Tendré que restarle a 180 grados 30 grados, es decir, el ángulo 150 grados, más las vueltas. ¿Qué ángulo tiene seno menos un medio? Si el ángulo 30 grados tiene seno un medio, menos un medio estará en menos 30 grados, es decir, 330 grados, ¿verdad? Este seno es menos un medio. O también aquí en el tercer cuadrante, 180 más 30 grados, es decir, 210 más las vueltas. K es un número entero. Pues aquí tenéis todas las soluciones, estas y no olvides también estas. Entre 0 y 360 habrían 2, 3, 4, 5, 6 soluciones. Apartado G. Tenemos aquí el coseno del ángulo doble. Habrá que utilizar esta fórmula para pasar todo al mismo argumento, a alfa. Tiene que depender todo del mismo argumento. Coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa entre paréntesis, porque es una resta y está multiplicando al 4. Ahora vamos a quitar paréntesis, aunque ya veo que voy a tener que pasar todo a cosenos de alfas o senos de alfa. Por ejemplo, seno cuadrado de alfa voy a cambiar por 1 menos coseno cuadrado de alfa. Luego la expresión que hay entre paréntesis va a ser esta, coseno cuadrado de alfa menos 1 más coseno cuadrado de alfa, es decir, 2 veces coseno al cuadrado de alfa menos 1. Quizás si hubiera quitado el paréntesis primero lo hubierais visto mejor, pero el paso es correcto. Quito el paréntesis ahora. Me queda 8 coseno cuadrado de alfa más 3 coseno de alfa. Aquí tengo un menos 4. Paso el 1 al primer miembro. Me queda menos 4 menos 1 menos 5. Lo estoy escribiendo así porque me doy cuenta que es una ecuación de segundo grado, completa esta vez, donde la incógnita es coseno de alfa. Aplicamos la fórmula de las ecuaciones de segundo grado, pero en lugar de x es coseno de alfa. Menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a, que es el 8, por la c, que es menos 5, partido 2 por a, 2 por 8. El discriminante es 169, un número positivo, por tanto tiene dos soluciones. Esa raíz es exacta, es 13. Luego tenemos dos soluciones, 13 menos 3, que es 10, 10 16avos, o bien menos 16 16avos, que es menos 1. Aquí también puedo simplificar, divido entre 2, 5 octavos. Bien, estamos igual que aquí, tenemos que hallar ahora quién es alfa. El ángulo cuyo coseno es menos 1, coseno es la x, coseno menos 1 solamente está 180 grados, más las vueltas. Ahora, el ángulo cuyo coseno es 5 octavos, pues debe estar en el primer cuadrante, coseno positivo 5 octavos. Hay que coger la calculadora, ángulo cuyo coseno es 5 octavos, la calculadora me dice que es 51,31 grados aproximadamente. Claro que hay otro ángulo aquí en el cuarto cuadrante que tiene el mismo coseno, la x. Este ángulo, para obtenerlo a 360 grados, le resto este 51,31 y obtenemos el ángulo 308,68 grados aproximadamente. Más las vueltas, pues aquí tenéis las soluciones. Entre 0 y 360 grados encontraríamos tres soluciones. Apartado H.
Tangente 2 alfa, tenemos aquí la fórmula, pero como quiero pasar todos a senos y cosenos de alfa, en lugar de utilizar la fórmula voy a utilizar esta, decir que la tangente 2 alfa es seno de 2 alfa partido coseno de 2 alfa, y ahora cambiar seno de 2 alfa por 2 seno de alfa coseno de alfa, sigo por aquí, y el denominador coseno de 2 alfa por coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Si hubierais utilizado esta fórmula también está bien, pero luego total hay que pasar a senos y cosenos de alfa, terminamos antes de esta manera. Como veo que esta expresión está igualada a 0 y en el primer miembro puedo sacar factor común coseno de alfa, pues lo hago ya y ya puedo empezar a encontrar soluciones. Al sacar el factor común coseno de alfa, dentro del paréntesis me queda esto. Incluso podemos sacar un 2 también, lo voy a hacer así. El 2 está aquí y aquí. Bien, como el producto es igual a 0, alguno de los factores es 0, el 2 no es 0, coseno de alfa es 0, o bien esta expresión es 0, lo voy a escribir aquí. Puedo hacer la suma de estas fracciones o viendo ya que tengo que dejarlo todo en función de seno de alfa o coseno de alfa, mejor seno de alfa, cambio coseno cuadrado de alfa por 1 menos seno cuadrado de alfa. Recuerda, esto viene de la igualdad fundamental de esta. El denominador es 1 menos 2 seno cuadrado de alfa. Hagamos esta suma ya. En el numerador me va a quedar menos 2 seno cuadrado de alfa más seno de alfa más 1. Claro, esta fracción es 0 si el numerador es 0. Multiplicando por menos 1 en el numerador, vemos que tenemos esta ecuación de segundo grado, donde la incógnita es seno de alfa. Vamos entonces a la fórmula de las ecuaciones de segundo grado. La incógnita de seno de alfa menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 1 al final, menos 4 por a por c, menos 4 por 2 por menos 1, al final es más 8. Partido el doble de a, es decir, partido de 4. Tenemos 1 más menos raíz cuadrada de 9, que es 3, partido de 4. Dos soluciones, 4 cuartos, que es 1, 1 menos 3 es menos 2 cuartos, es decir, menos 1 medio. Por tanto, las soluciones van a salir de coseno de alfa igual a 0, de seno de alfa igual a 1 y de seno de alfa igual a menos 1 medio. Veamos qué ángulos alfa tienen coseno 0. El coseno es la x de estos puntos de corte, el coseno 0 en 90 grados y 270 grados, más las vueltas. Claro, como de 90 a 270 y 180 grados, puedo decir que la solución es 90 más 180 grados por k. Así vamos obteniendo todas las soluciones. Cuando el seno de alfa es 1, el seno de alfa es 1 en 90 grados solamente, tendría que escribir alfa igual a 90 más 360 grados k. Claro que estos ángulos están incluidos en estos. Y por último, ¿qué ángulos entre 0 y 360 tienen como seno menos 1 medio? El seno es la i. Recuerdo que el ángulo 30 grados tiene como seno 1 medio, así que menos 1 medio pues está en 360 menos 30, es decir, en 330 grados. Y senos negativos también están en el tercer cuadrante. A 180 grados le sumamos 30 grados. 180 más 30 son 210. 210 grados más las vueltas y 330 grados más las vueltas. K, un número entero. Podemos dejar así las soluciones, estas más estas, ya que como decía 90 más las vueltas están incluidas aquí. Apartado I. Seno de una diferencia. Tenemos aquí el seno de diferencia, ¿qué hacer con ella? El seno de primero, que es conocido, por el coseno de segundo, menos lo mismo al revés, más raíz cuadrada de 2 seno de alfa igual al coseno de 90 grados. 90 grados tiene un coseno, que es la x, que vale 0, ¿no? El seno y coseno de 45 grados valen lo mismo, raíz de 2 partido de 2. Me queda entonces raíz cuadrada de 2 partido de 2 coseno de alfa más, aquí puedo sacar factor común seno de alfa y me queda dentro raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2 partido de 2 seno de alfa. Esta resta os da raíz cuadrada de 2 partido de 2. Puedo sacar factor común raíz cuadrada de 2 partido de 2 entonces, y este producto es igual a 0 si alguno de los factores es de 0, como evidentemente este número no es 0, la ecuación queda así. El coseno de alfa es igual al menos seno de alfa. El siguiente paso
va a ser dividir por coseno de alfa los dos miembros. Claro que para eso tenemos que suponer que el coseno de alfa es distinto de 0. Si no, estaríamos dividiendo entre 0. Aquí he puesto tangente de alfa porque seno de alfa entre coseno de alfa es tangente de alfa. Claro, tangente de alfa es igual a menos 1. Sabemos que el ángulo 45 grados tiene como tangente 1. Si quieres que la tangente sea menos 1, habrá que buscar el ángulo aquí en el segundo cuadrante o aquí en el cuarto cuadrante. Es decir, si a 90 le subáis 45 o a 360 le restáis 45, obtenéis los dos ángulos. 90 más 45 son 135, 360 menos 45 son 315. Podéis hallarlo con la calculadora, pero hallaríais uno de ellos. Creo que os va a dar este, ¿no? Menos 45 grados. Tenemos que alfa es igual a 135 grados más las vueltas, o bien 315 grados más las vueltas. Como la diferencia entre estos dos ángulos es 180, tanto por aquí como por aquí, la solución puede darse en una sola expresión, 135 grados más 180 por k. Comentaros que antes no he dicho que coseno de alfa no puede ser 0, porque en el caso de que sea 0, si esto es 0, el seno de alfa también tendría que ser 0, y es imposible. Los ángulos cuyo coseno es 0, que son 90 y 270, no tienen seno 0, tienen seno 1 o menos 1. Por lo tanto, este paso es correcto, ya que nunca podría ser el coseno de alfa 0. Apartado J. Seno de 3 alfa menos seno de alfa igual a 0. Tenemos la fórmula del seno de 2 alfa. Podríamos encontrar la fórmula del seno de 3 alfa escribiéndolo como seno de 2 alfa más alfa, y a partir de ahí utilizar la fórmula del seno de la suma y así sucesivamente. Pero hay un camino más corto, ya que tengo una diferencia de senos. Se puede escribir como el doble del coseno de la semisuma, es decir, 3 alfa más alfa partido de 2, por el seno de la semidiferencia. Claro, llegamos a 2 por el coseno de 4 alfa entre 2 es 2 alfa, por seno, aquí tengo 2 alfa entre 2, que es alfa, igual a 0. Y claro, para que un producto de tres expresiones sea 0 es porque alguna expresión es 0. Deducimos que o bien coseno de 2 alfa es 0, o bien seno de alfa es 0. Ya de estas ecuaciones hallamos la alfa. Veamos, coseno de 2 alfa es igual a 0 cuando el coseno, la x, es 0 en 90 grados y 270 grados. Como la diferencia es 180 grados, podemos escribir que 2 alfa tendrá que ser igual a 90 grados más medias vueltas, 180 grados por k, donde k es un número entero. Despejamos, pasa dividiendo el 2 y me queda 45 grados más 90 grados por k. Es decir, las soluciones dentro de una vuelta entre 0 y 360 serían 45, luego 135, luego 180 más 45, es decir, 225, luego 315, de 90 en 90 grados iríamos dando vueltas. Las otras soluciones las sacamos de seno de alfa igual a 0, cuando el seno es 0, en 0 grados y 180 grados. Como la diferencia es también 180 grados, lo puedo expresar en una sola expresión, valga la redundancia, 0 más 180 grados k, es decir, medias en medias vueltas. Entre 0 y 360 encontraría 4 y aquí 2 más, 6 soluciones en total. Apartado K. Veo aquí seno de alfa, cuadrado al coseno, tangente, tangente. Vamos a pasar todo a senos y cosenos, porque por ejemplo en este factor veo que como tangente es seno entre coseno, un coseno se simplifica. Simplificamos este coseno con este coseno que está aquí multiplicando en el numerador. Me doy cuenta que en los tres términos que hay aquí sumando puedo sacar factor común seno de alfa. Algo interesante porque está igualado a 0. Podría hacerlo de siempre, ¿no? Algún factor es 0. Pasó en el i, en el j, casi en todos los ejercicios. Dentro del paréntesis me queda 4 más 4 coseno de alfa. Este seno de alfa se ha sacado factor común. Más este se saca factor común. Me queda más 1 partido coseno de alfa. Igual a 0. De aquí, como siempre, o bien seno de alfa es igual a 0 y sacamos unas soluciones, o bien esta suma es 0.
Aquí toca trabajar un poco, pero veo que depende solamente de coseno de alfa. Voy a sumar. En el numerador quedará 4 coseno de alfa más 4 coseno al cuadrado de alfa más 1 partido de coseno de alfa. Y esto es igual a 0 si solo si el numerador es 0. Ecuación de segundo grado en coseno de alfa. Igual también hay alumnos que os dais cuenta que esto es el desarrollo al cuadrado de 2 coseno de alfa más 1, ¿verdad? Así que seguro que la solución en esta ecuación de segundo grado va a ser el menos 1/2, una solución doble. Si no nos damos cuenta, lo hacemos ahora. La fórmula menos b, que es menos 4, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 16, menos 4 por a por c, que es 16. Claro, el discriminante es 0, por eso va a haber una sola solución. Partido 2 por a, 2 por 4. Por lo que os decía, menos 4 partido de 8, es decir, menos 1/2, es la única solución doble. Lógico, de aquí, para que esto sea 0, 2 coseno de alfa más 1 tiene que ser 0. Y sacamos la solución coseno de alfa igual a menos 1/2. En fin, volvemos aquí. Vamos a decir ya cuáles son las soluciones. O bien seno de alfa es 0 o bien coseno de alfa es menos 1/2. ¿Qué ángulos tienen como seno 0? La calculadora lo dice, pero también puedo verlo sin calculadora. Seno es la i, veo que 0 grados y 180 grados tendrán seno 0. Y como la diferencia entre ambos ángulos es 180 en un sentido y en otro, puedo decir que alfa es igual a 0 más 180 grados por k, es decir, de medias en medias vueltas. Coseno de alfa igual a menos 1/2. ¿Qué ángulo tiene como coseno 1/2? 60 grados, ¿no? El ángulo 60 grados tiene como coseno, como x, 1/2. Si yo quiero que sea menos 1/2, pues tendré que restarle 60 grados al ángulo 180, y así el coseno va a ser menos 1/2, negativo. Y luego en el tercer cuadrante también aquí hay un ángulo, 180 grados más 60, que también tendrá como coseno menos 1/2. La solución es 120 grados más las vueltas, o bien 180 más 60, que son 240 más las vueltas. Aquí no puedo hacer como antes y dar las soluciones en una sola expresión, ya que de aquí, de este ángulo este, van 120 y de aquí a aquí pues van 240, ¿no? Problema resuelto. Hemos aprendido a resolver ecuaciones trigonométricas. Ha sido muy largo, pero en fin, es muy completo también. Más ejercicios de trigonometría a nivel de bachillerato en un enlace que hay en la descripción del vídeo que subo a YouTube. Son muchísimos vídeos los que subo a YouTube ya, más de 2300 y seguirá creciendo este año. Y todos los ordeno en la web aprendermatematicaas.org. Os recomiendo esta página. Ahí podéis leer el ejercicio antes de ver el vídeo. Algo interesante, ¿no? Para decidir qué vídeo os interesa. Hay muchísimos. En YouTube, en cambio, está todo desordenado.